En las recientes semanas le hemos dado a conocer a través de este espacio los problemas con el abasto de agua en el estado de Nuevo León y también en otros estados del norte del país debido a la fuerte sequía que están viviendo. Pero para hablar un poco más a fondo del tema, le agradecemos a Heriberto Montes, él es gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de Conagua, que tome la comunicación. Muchas gracias, Heriberto, por su tiempo y buenos días. Buenos días, Tania. Te saludo a ti con mucho gusto. Asimismo a tu auditorio. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muy amable. Quiero comenzar preguntándole, de los 32 estados del país, al menos 15 se encuentran en un estrés hídrico extremadamente alto, es decir, que en poco tiempo podrían quedarse sin agua, como es el caso de Nuevo León. ¿Qué tan cierto es esto? Corroborar la información que ha circulado con usted. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Es muy importante y voy a dar un breve antecedente. En nuestro país existen principalmente dos zonas. Tenemos del centro hacia el norte un clima de seco a semiseco y del centro hacia el sur tenemos un clima húmedo, semihúmedo. Es muy importante mencionar que nuestro país se ubica si vemos un mapa a nivel mundial, se ubica en las franjas de los grandes desiertos. Entonces, hasta cierto punto es un poco normal el clima que se tiene en el norte, un clima semiseco, como les comentaba. Entonces, esto implica que históricamente y de forma natural, pues las lluvias no sean tan altas comparadas con el sur o sureste. Entonces, de forma natural, estas son las condiciones que se tienen y se han tenido históricamente. Ahora, efectivamente, en los últimos años se han tenido algunas sequías. Actualmente estamos también culminando la época de estiaje. En nuestro país también existen dos épocas principalmente. De mayo a noviembre se tiene la época de lluvias y en el resto de los meses la época de estiaje. Esto quiere decir que en esta época las precipitaciones son bajas. Entonces, ahorita de hecho ya están iniciando las lluvias y efectivamente en la zona norte del país se tiene cierto grado de sequía en algunos estados, pero también la sequía está dividida en varias partes. Tenemos 5 clasificaciones de la sequía, algunas son más severas, algunas no tanto. Entonces, sí, el norte tiene cierto grado de sequía, pero no es la sequía más extrema que se ha registrado en los últimos años y tampoco todos los estados están en la sequía más crítica. En el caso particular del norte del país, Nuevo León, ya comienza también Coahuila y Tamaulipas con temas, pero Nuevo León se encuentra en un caso ya extremo. Usted dice que todavía no se da una sequía en un nivel mayor, pero en el momento en el que se está viviendo bloqueos, colonias con semanas y semanas o meses sin agua, que es generalizado en toda el área metropolitana, ¿qué acciones se tienen contempladas al respecto? ¿Qué es lo que va a hacer Conagua para ayudar al estado de Nuevo León? Muy bien, algo que quisiera mencionar es la zona metropolitana de Monterrey, se abastece de dos fuentes, superficiales y subterráneas. En el caso de las subterráneas, el abastecimiento es del 30%. Este 30% no tiene ningún problema, se sigue abasteciendo sin problema. El restante, el 70%, se abastece de aguas superficiales. Y son 3 presas principalmente, que es Cuchillo, La Boca y Cerro Prieto. En el caso de Cuchillo abastece el 30%. Entonces podríamos decir que el 30% del Cuchillo más el 30% de las aguas subterráneas se sigue abasteciendo sin ningún problema. Y efectivamente tenemos un déficit debido a la baja disponibilidad que se tiene en La Boca y Cerro Prieto, que son fuentes de abasto superficial. Ante esta situación, y como comentaba que en el caso de las aguas subterráneas no se tiene problemas, se están llevando a cabo acciones por parte del Gobierno de México a través de la Conagua, en conjunto con el Gobierno de Nuevo León a través de Agua y Drenaje, que es el organismo encargado de dar la distribución del agua. Y las principales acciones que se están llevando a cabo corresponde a compensar con agua subterránea el déficit que se está teniendo de agua superficial. Se están llevando a cabo acciones de perforación de nuevos pozos, rehabilitación de pozos, mantenimiento, equipamiento, y con ello en diversas zonas del área metropolitana de Monterrey recuperar agua subterránea que nos pueda compensar el agua superficial.
Adicionalmente, se está trabajando y se están teniendo pláticas con grupos industriales para que puedan ceder temporalmente alguna cantidad de volumen que se ocupa en la industria y se pueda ocupar para la población. Como comentaba, es un tema temporal. También se están teniendo pláticas con algunas zonas agrícolas, principalmente la zona citrícola que está por Montemorelos, y con ello dar agua del río Pilón, que es una fuente superficial, y recuperar en cierto momento hasta 1,000 litros por segundo. Y también todas estas acciones que les comento son de corto plazo, de forma inmediata. Por ejemplo, a mediano plazo tenemos el caso de la presa La Libertad. Se están llevando a cabo acciones para impulsar a que se agilice la construcción de esta presa y el próximo año ya se pueda tener en funcionamiento. De hecho, el gobierno de México ha hecho inversiones muy importantes en este caso y a su vez también el gobierno de Nuevo León, y el objetivo es que se concluya lo antes posible. Pero de forma general podemos decir que la baja disponibilidad de agua superficial se está compensando con agua subterránea y se trabaja en conjunto con el gobierno de Nuevo León. Se ha dicho durante varias semanas que para resolver este problema de crisis de agua en el estado de Nuevo León, pues están esperanzados a un fenómeno meteorológico que pueda ayudar a que el nivel de las presas aumente, que está en un nivel extremadamente crítico actualmente, al menos de estas dos que proveen al área metropolitana de Monterrey, de la cual usted mencionaba. Pero, ¿cómo se puede mejorar un nivel de captación mejor del agua? Si se está esperando un fenómeno meteorológico y si no llegara, o si no fuera suficiente, ¿qué medidas entonces tendrían que implementar con agua a nivel federal, el gobierno del estado, y con agua local? Hablamos de Nuevo León. Sí, efectivamente, como comentaba, la ubicación geográfica de nuestro país es algo que hasta cierto punto también tiene beneficios. En el caso de toda la zona norte, en algunas ocasiones las lluvias extraordinarias que se reciben son precisamente por los ciclones tropicales. Sí. Y el beneficio que tenemos de la ubicación es que pueden llegar tanto por el Atlántico como por el Pacífico. De forma natural, a partir de estos meses y hasta noviembre aproximadamente, se tienen lluvias. De hecho, ya han ocurrido algunas lluvias en Nuevo León los días pasados. Entonces, lluvias se van a tener. Lo que ha ocurrido es que en los últimos años las lluvias han sido abajo del promedio. Entonces, lluvias sí habrá. Lo que puede cambiar la situación en general es el impacto de un ciclón tropical que también ha ocurrido y es una zona que se beneficia por estos ciclones tropicales. Pero las lluvias pues, seguirán ocurriendo a lo largo de los meses. Ahora, en el caso del gobierno federal, como les comentaba, trabajamos de la mano totalmente con el gobierno de Nuevo León en estas acciones. Y una de las preguntas que mencionaban sobre cómo mejorar la captación precisamente es la presa La Libertad. Es una estructura, es una obra hidráulica que nos va a ayudar a captar gran cantidad de agua y en determinado momento poder abastecer hasta de 1,600 litros por segundo a la zona metropolitana de Monterrey. Entonces, sí se hacen acciones a corto plazo, de forma inmediata, y en mediano plazo para garantizar que se tenga este abasto, se está llevando a cabo esta obra, como les comentaba, y eso ayuda a tener mayor captación, a reservar el volumen y a ocuparlo en las épocas de estiaje o sequía. Les quiero compartir un dato. En el caso de la presa El Cuchillo, la presa puede almacenar hasta 1,100 millones de metros cúbicos. La Boca es una presa pequeña que puede almacenar hasta 40 millones y en el caso de Cerro Prieto hasta 300 millones. Entonces, afortunadamente, la fuente de abasto más grande por el momento no tiene problemas. Respecto a las obras a mediano plazo, ¿cuánto tiempo es? ¿En cuánto tiempo podremos contar con esos pozos, con ayuda de la región citrícola, con todas las obras que está usted mencionando para el estado de Nuevo León? Las acciones que se están implementando de forma inmediata, de hecho ya se están trabajando desde aproximadamente mes y medio. Entonces, estas recuperaciones de volumen ya se están haciendo y ya se están implementando. Hay varios pozos que ya están activos y ya están funcionando y se prevé que esta acción continúe por lo menos en el próximo mes o 2 meses, dependiendo de la situación de las lluvias. Pero las acciones ya se iniciaron desde aproximadamente mes y medio y van a continuar a lo largo de julio y agosto. Las acciones inmediatas. En el caso de la presa La Libertad, se está agilizando la construcción para que el próximo año se pueda tener en funcionamiento.
Bien, Heriberto, pues muchas gracias por su tiempo. Vamos a seguir muy de cerca estas acciones a corto, mediano y por supuesto largo plazo para resolver el problema del agua, esta crisis hídrica que hasta este momento, al menos en el norte del país, pues se ha llegado a un extremo y en el caso de Nuevo León pues es evidente. Muchas gracias, Heriberto. ¿Algo más que usted desee agregar? Sí, creo que es muy importante hacer un llamado a toda la población. Creo que este es un tema que nos toca a los diferentes órdenes de gobierno, federal, estatal, municipal, pero también a la población. Hemos tenido años con abundante agua, cuando llega algún ciclón en esta zona principalmente, pero el cuidado del agua se debe hacer en todo momento. Hay veces que solo tomamos conciencia cuando tenemos cierta escasez de agua, pero sería importante que hagamos un cuidado en todo momento, cuando hay abundancia, cuando hay escasez, y como población podemos hacer todo lo que esté en nuestras manos. Entre otras acciones, por ejemplo, llevar a cabo baños cortos, reportar fugas. Si tenemos en la calle, vemos alguna fuga, reportarla de inmediato. Si detectamos alguna fuga en nuestra casa, pues repararla de inmediato. Cerrar las llaves por completo. Hay veces que dejamos abierta un poco la llave y pues se desperdicia un poco de agua. Tal vez reusar el agua que se ocupa en las lavadoras en los patios, en la banqueta, en el lavado. Si vamos a lavar el auto, tal vez que sea en un autolavado con agua tratada. Entre otras acciones, creo que la población nos pudiera ayudar demasiado en estos casos y no únicamente en los momentos que se tiene cierta escasez. Muchas gracias. En cuanto, nada más para finalizar, esto es en cuanto al cuidado, pero a la gente que está ya desesperada, son muchas las familias que llevan más de 3 semanas sin una gota de agua en sus hogares. ¿Qué palabras le dice usted a esta gente que está ya desesperada, que no ve para cuándo? Sí, muchas gracias. Entendemos la situación, sabemos que son momentos complicados. Como les comentábamos, de hecho el presidente de México lo ha comentado en la mañanera, tenemos muy presente el tema y estamos trabajando muy de cerca prácticamente, pues de forma muy coordinada con el gobierno de Nuevo León. Las acciones ya están planteadas, se están llevando a cabo recuperaciones de volumen y vamos a seguir trabajando. El objetivo es, tanto para la Conagua como para el gobierno de México, pues la prioridad es el abasto a la población. Entonces vamos a trabajar muy de cerca, vamos a seguir trabajando con el gobierno de Nuevo León para garantizar que se tenga este abastecimiento y esta compensación de volumen y con ello pues estar pendiente y en apoyo a la población. Heriberto Montes, gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de Conagua, muchas gracias por acompañarnos y buenos días. Buenos días, estoy a sus órdenes. Muchas gracias.